Dios lo bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Y esta vez vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 1. Y en este libro vamos a encontrar mucha disonancia cognitiva a partir del Génesis 1 hasta Génesis 6. Y es necesario comprender este capítulo de Génesis con la mente abierta, no cerrándonos en las ideas que nos han implantado en la escuela, sino manteniendo una disposición por conocer más de la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe a través de este estudio. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú toques cada persona que está viendo este estudio, Señor. Cada persona que está buscando de ti, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tú añadas revelación a tu palabra, Señor, que tú nos des comprensión, que podamos comprender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el poder, porque solamente tú eres merecedor de todo ello, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a empezar con el versículo 1 de este estudio, Génesis 1:1, que dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y algo muy interesante es que se nos ha enseñado por mucho tiempo de que el Señor creó todo en 7 días, que el séptimo día descansó, y que el Señor crea la luz a partir del día 1, pero hay algo muy interesante, y esto tenemos que verlo con la palabra de Dios. Y es que, si bien es cierto el Señor creó todo en 7 días o en 6 días y al séptimo descansó, los cielos y la tierra indican la palabra de Dios que fue creado en el principio, no en el día 1, sino en el principio, como está señalado allí en amarillo. Entonces tenemos que basarnos en la palabra de Dios y entender de que los cielos y la tierra fueron creados antes del día 1. Fue creado en el principio, y en el principio allí esa palabra significa Reshit en hebreo, que es la eternidad, es decir, cuando el tiempo aún no existía. Entonces estamos viendo con la palabra de Dios de que antes de que exista el tiempo Cronos, el Señor ya había creado los cielos y la tierra. Por lo tanto, los cielos y la tierra pueden tener muchos millones de años, y esto no contradice a la ciencia, y no lo hago por defender la ciencia, sino porque lo dice la palabra de Dios claramente ante nuestros ojos. Allí dice en el principio, y esta palabra, como he dicho, significa en la eternidad. En la eternidad creó Dios los cielos y la tierra, no en el día 1. Aún no existía el tiempo Cronos. Y quiero dejar en claro de que esto no lo hago tampoco por defender la existencia de los dinosaurios, porque personalmente yo no creo en la existencia de los dinosaurios. Si uno hace una investigación profunda sobre esto y no se deja llevar por lo que se enseña, nos damos cuenta de que ninguna persona común, ninguna empresa privada que busque petróleo en las tierras haya encontrado jamás un fósil de dinosaurio. Siempre fueron encontrados por científicos que estaban relacionados con la élite. Y si ustedes buscan más a profundidad e investigan sobre este tema, se van a dar cuenta de que todo esto comenzó un año antes de que Darwin dé la teoría de la evolución. Todo estaba orquestado para que se dé esta teoría de la evolución y negar la existencia de un creador. Y vamos a ver incluso de que si ustedes van a museos, lo que están viendo, esos esqueletos son puros plásticos. No hay ningún esqueleto real que se pueda exponer en un museo, y no es por el hecho de querer conservar el original, como se hace en la mayoría de museos, sino porque realmente no existen. Hay mucho fraude, se ganaba mucho dinero por cada descubrimiento, y este es otro tema muy aparte. Solamente lo quiero dar como un paréntesis. Yo no creo en los dinosaurios, pero sí creo en lo que dice la palabra de Dios cuando dice de que la tierra existió antes del día 1, y esto fue hace mucho tiempo que no podemos saber realmente con exactitud cuántos millones de años pasaron. Desde que Dios creó los cielos y la tierra hasta que existió el tiempo Cronos, no se sabe cuánto tiempo realmente pasó. Así que prosigamos con el versículo 2, que dice: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y algo muy importante aquí es lo que he señalado en amarillo, que dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Y es interesante estas características porque el Señor, que es un Dios de orden, no crea nada desordenado. Y el Señor, que es un Dios de plenitud, no crea nada vacío. Entonces, ¿qué nos está hablando la palabra de Dios en este versículo? Hemos visto que en el primer versículo el Señor crea los cielos y la tierra en un tiempo indeterminado para nosotros, en un tiempo de eternidad, y luego habla de que esta tierra estaba desordenada y vacía.
Este lapso de tiempo desde que el Señor crea los cielos y la tierra hasta que los cielos y la tierra haya entrado en un estado de desorden y vacuidad, no se sabe realmente cuánto pasó, en la eternidad también. Y muchas personas piensan de que en esta brecha de tiempo fue donde existieron los dinosaurios. Y a esto se le llama la teoría de la brecha. En realidad, aunque la Biblia sí nos muestra de que había un desorden en la tierra y que el Señor no crea nada desordenado, obviamente nos hace pensar de que hubo un espacio de tiempo que no menciona la Biblia, en la cual el estado original de la tierra llegó a estar desordenado y vacío. Eso sí se puede deducir bíblicamente. Lo que yo no defendería es de que existe esta brecha de tiempo para justificar la existencia de dinosaurios. Realmente sí existió una brecha de tiempo, sí hubo un desorden en la tierra, tal vez hubieron juicios en la tierra también, y de esto lo voy a hablar en un momento, pero algunas personas, por contradecir a esta teoría, dicen de que es imposible de que hayan existido los dinosaurios en esta etapa porque los dinosaurios murieron, y la Biblia nos enseña que el pecado entró por un hombre y por este pecado, por este hombre entró la muerte. Por lo tanto no pudieron haber existido los dinosaurios antes de Adán, sino que existieron después, lo que hace entrar de nuevo en otras contradicciones, ya que los dinosaurios supuestamente tienen millones de años de existencia y Adán hasta nuestros días tiene aproximadamente 6.000 años. Entonces, defender o tratar de encajar la Biblia con la ciencia no siempre se va a dar. La ciencia nos dice la verdad, como también la ciencia nos dice mentiras, porque la ciencia en cierta manera está manipulada por la élite. Entonces no podemos creer 100% en la ciencia, sino deducir por la palabra de Dios las cosas que están sucediendo. Y es por ello de que debemos entender la palabra de Dios con una mente abierta y dispuestos a negar todo argumento que se nos ha implantado desde pequeños. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que mencioné hace un momento de los juicios pasados que pudieron haber habido, que hicieron de que esta tierra esté desordenada y vacía. La Biblia nos muestra de que al final de los tiempos, en Apocalipsis, cuando ya terminó todos los juicios de Dios, el Señor crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Y precisamente toda la Biblia termina como en el Génesis 1. Todo es aparentemente cíclico. El Señor empieza una tierra nueva, un cielo nuevo, así como en Génesis 1, y ahí está la eternidad. Nuevamente, esto lo crea en un tiempo de eternidad. Apocalipsis, cuando crea el cielo nuevo y la tierra nueva, lo crea en la eternidad. Ya no existía el tiempo Cronos. El tiempo ya no fue más. Y a partir de allí crea el cielo nuevo y la tierra nueva. Precisamente lo que dice Génesis 1:1. En el principio, en la eternidad, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces vuelve a su estado original. En Apocalipsis todo vuelve al Génesis 1, todo vuelve al estado original y de nuevo comienza el hombre a estar caminando con Dios como estuvo Adán y Eva al comienzo. Entonces, aparentemente, y esto no lo quiero enseñar como doctrina, pero quiero dar un comentario personal. A mí me parece de que la Biblia nos está mostrando que es cíclica. Es decir, de que no tiene precisamente principio ni fin. La palabra de Dios nunca deja de ser. Entonces, vuelve todo al estado original, todo vuelve al Génesis 1 y todo comienza de nuevo. Al parecer es así y es por eso que esta brecha, como un comentario personal lo vuelvo a decir, me parece que esta brecha indica juicios anteriores, como lo que sucedió en Apocalipsis. Nuevamente vuelve al ciclo de Génesis 1 y así comienza a ser cíclica toda la palabra de Dios. Ahora vamos a continuar profundizando en el versículo 2 y estas palabras que están en amarillo que dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿A qué se refiere con estas tinieblas? Y muchas personas piensan de que esto está hablando de la parte espiritual, de los demonios, los espíritus demoníacos que estaban sobre la faz del abismo y que este abismo era el infierno. Pero realmente la palabra de Dios no está diciendo esto, ya que más adelante a estas tinieblas le va a dar un nombre y lo vamos a ver más adelante, y no es realmente espíritus. Se puede interpretar de una manera figurativa de que las tinieblas son los espíritus y que la luz es la luz del Señor. Se puede interpretar de esa manera. Sin embargo, literalmente la palabra de Dios en este versículo 2 no está enseñando de que las tinieblas sean espíritus. Sí se puede interpretar para dar una enseñanza espiritual, pero no es literal.
Entonces aquí el abismo tampoco simboliza el infierno. El abismo, lo que está mencionando allí, son realmente aguas, pero como aguas profundas. No un abismo como un precipicio, sino que estas serían aguas que están en las profundidades, aguas profundas que estaban llenas de tinieblas. Recordemos que para este momento el Señor todavía no había separado los mares de la tierra seca, por lo tanto todo lo que era la tierra, todo el planeta Tierra, era pura inundación de aguas oscuras, porque no había todavía luz. Y sobre estas aguas oscuras se movía el Espíritu de Dios. Entonces vamos a continuar con esta parte del versículo que habla sobre el Espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas. Y este movimiento del Espíritu, este mover que está allí, es la palabra Strong H7363, que significa Rakhaf, y esto es empollar. Entonces es como las gallinas cuando están sobre sus huevos o sobre sus polluelos, que las cubre con sus alas. Esa es la palabra movía. Entonces aquí está diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es decir, que estaba como incubando, que estaba empollando, como las águilas cuando cubren a sus polluelos, a sus huevos. Y precisamente esta palabra es la que se repite también en Deuteronomio 32:11, que dice lo siguiente: como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Esta palabra revolotea, del águila que está sobre sus polluelos revoloteando, es la misma palabra Rakhaf, que es la que se usa para el Espíritu de Dios que está moviéndose sobre la faz de las aguas. Es decir, de que el Señor, desde que creó la tierra, comenzó a cuidar lo que había creado. Y vayamos ahora al verso 3, que dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios de que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces podemos ver de que a partir de que el Señor crea la luz, en ese momento se le considera un día cronos. Y dice al final del versículo: y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vamos a estudiar bien este versículo porque hay muchas cosas que he señalado y es necesario detenernos en cada una de ellas. Primero es que dice sea la luz, y esta luz no es la luz del sol. Esta luz es una luz que existió antes de que el Señor creara el sol y la luna. Entonces es muy importante entender de que esta luz tampoco es Jesucristo. Hay algunas personas que piensan que el Señor creó a Jesucristo, que Dios creó a Jesucristo en el día 1, que esta era la luz, y lo asocian con muchas cosas, muchos versículos que vamos a ver en un momento, y sobre todo de que aquí claramente la palabra está hablando de manera literal, y dice: separó Dios la luz de las tinieblas, y a esta luz la llamó día. Esta es la luz del día. Es una luz que no necesariamente es la luz del sol. Y a esta luz le llama día, y a las tinieblas le llama noche. Entonces hay algunas personas que lo toman desde el punto de vista espiritual y hablan sobre la luz y las tinieblas, y también se puede aplicar del punto de vista espiritual. Sin embargo, aquí está hablando de manera literal, y también de manera literal está diciendo al final: y fue la tarde y la mañana un día. Algunas personas, para justificar de que el Señor creó la tierra en el día 1, dicen de que un día para el Señor es como 1000 años, por lo tanto los 6 días de la creación fueron 6000 años, y la tierra tiene 6000 años más los otros 6000 años que pasaron cronológicamente desde Adán hasta ahora, son aproximadamente 12000 años, y ni aún así se llega a los millones de años que supuestamente la ciencia lo dice. Y no defiendo la ciencia, sin embargo veo de que la palabra de Dios nos muestra de que la tierra existió en la eternidad. De hecho, antes de que Lucifer se rebele contra Dios, ya existía la tierra, porque cuando se rebeló, el Señor lo expulsó a la tierra. Y Jesucristo mismo dice: yo vi a Lucifer caer a tierra como un rayo. Entonces la tierra ya existía en el momento de su caída, y cuando el Señor comienza a crear y a hacer la luz en el día 1, ya existía obviamente la tierra, y esto en la eternidad. Algunas personas consideran de que esta luz es Jesucristo, como estaba indicando hace un momento,
sobre todo los testigos de Jehová, piensan de que Jesucristo no es Dios, sino que es un ser creado por Dios, y se basan en este versículo cuando Dios crea la luz, ya que el Señor nos dice en su palabra de que Él era la luz. De hecho, en Juan 1, del 4 al 9, lo voy a poner aquí. En Juan 1, del 4 al 9 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces estamos viendo aquí de que esta luz a la cual se refiere el apóstol Juan en su evangelio es Jesucristo. Y aquí dice también de que esta luz es la que alumbra a todo hombre. Y muchos hacen referencia a estos versículos para justificar de que la luz de Génesis 1, creada en el día 1, es Jesucristo. Porque dice que Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, el Señor, que es vida, que es espíritu de vida, esta vida era la luz de los hombres. Sin embargo, aquí Juan está hablando de una manera figurativa, ya que no se está refiriendo literalmente a la luz que alumbra a todos los hombres, no se está refiriendo literalmente a la luz del día, sino que se está refiriendo a la luz espiritual que disipa toda tiniebla espiritual. Y lo vamos a entender con estos versículos. Vamos a ver Juan 8:12, y dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta luz de la vida es el espíritu de vida que el Señor da a aquellos que creen en Él. Entonces, esta luz no es la luz espiritual que está hablando Génesis 1, cuando el Señor crea la luz en el día 1, ya que en Génesis 1, como están viendo arriba, en el verso 5 dice: y llamó Dios a la luz día. Esta es la luz del día, literal. Sin embargo, en Juan 8:12, el Señor dice que Él es la luz del mundo, de manera figurativa, y lo entendemos con mayor claridad en el siguiente versículo. En Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces aquí el Señor nos llama a nosotros, que somos la luz del mundo. Entonces, obviamente, el contexto es netamente espiritual. Nosotros no somos una luz literal que alumbra a las personas, o que si caminamos de noche estamos alumbrando la calle. No se refiere a una luz literal, está hablando de una manera figurativa, como también el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, habla de esta luz verdadera que alumbra a todo hombre, llegaba al mundo. Esto es de manera figurativa, de manera espiritual, y no se refiere de manera literal a lo que está hablando Génesis 1. Ahora veamos el siguiente versículo, Génesis 1, verso 6, que dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y aquí la Biblia está hablando de que habían aguas que tenían que ser separadas. Recuerden de que hace un momento les hablé de que todavía no existían los mares, ni la tierra en sí, la tierra seca, sino que todo era un conglomerado de agua encima de lo que sería la tierra. Y esto es la mezcla de las aguas de arriba con las aguas de abajo. Entonces el Señor crea una separación para poner las aguas encima de la expansión que creó y poner las aguas abajo, que serían los mares, debajo de esta expansión. Pero, ¿qué significa esta palabra expansión en el hebreo? Aquí vamos a colocar su palabra en el hebreo, y es la palabra Strong H7549, raquía. Y raquía lo que significa es expansión, firmamento o arco visible, arco del cielo. Y aquí nos está hablando de que el Señor crea un cielo, pero un cielo que es en forma de bóveda, un cielo en forma de arco. Y esto no es lo que se nos ha enseñado en las escuelas. Y es aquí donde empieza un poco la confrontación de la palabra de Dios con los conocimientos que hemos adquirido en las escuelas. Y es porque las escuelas desde pequeño tratan de enseñarnos cosas que van contra la palabra de Dios de una manera muy sutil, e incluso en escuelas religiosas enseñan de esta manera, porque la enseñanza está guiada por la élite en realidad.
pero la palabra de Dios nos muestra un panorama muy distinto. Y yo no soy terraplanista, yo soy bíblico y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Aquí estamos viendo de que la Biblia nos muestra de que el firmamento es en forma de bóveda. De hecho, hay algunas versiones, como por ejemplo la Biblia Castellán dice: dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas que separe unas aguas de otras. Luego, en la versión Reina Valera actualizada 2015, dice: entonces dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Y también nos está diciendo la palabra de Dios en este versículo algo muy importante, muy aparte de esta palabra expansión. Nos está diciendo que encima de esta expansión, encima de esto, hay agua. Y eso no nos enseñan para nada en las escuelas. Dice que al traspasar la capa de ozono, al salir al espacio exterior, no hay agua. Eso es lo que se nos enseña a nosotros. No existe el agua, es un espacio donde no hay oxígeno, donde si sigues en una nave espacial, digamos en un cohete, llegas a cierto punto y no vas a encontrar agua para nada. De hecho, supuestamente están buscando agua en el espacio. Supuestamente están buscando agua en Marte y en muchos planetas. Pero esos son puros supuestos. La realidad es lo que nos dice la palabra de Dios, y nosotros como creyentes debemos tener como primera autoridad la palabra de Dios sobre todo conocimiento. Si realmente somos creyentes, debemos colocar a la palabra de Dios por encima de todo conocimiento, sea terrenal, sea adquirido en la universidad, sea adquirido en las escuelas primarias, porque la palabra de Dios es lo que va a prevalecer siempre. Y hablando de esto, ya que estamos tocando Génesis, algunas personas en estudios anteriores han querido confrontar las enseñanzas bíblicas que pongo con argumentos que salen de otros libros que no necesariamente son malos al 100%, sino que se deben consultar y no tomarlos como autoridad sobre la Biblia, como por ejemplo el libro de Jasher, que yo también lo he tocado en algunas ocasiones para comentar, pero el libro de Jasher no tiene autoridad mayor que la Biblia. El libro de Jasher de hecho tiene muchas contradicciones bíblicas también. Igualmente el libro de los jubileos y otros libros como el Génesis apócrifo y otros más que también los he leído y les encuentro muchas contradicciones. Aún en los libros de Josefo he hallado algunas contradicciones que yo creo que son o errores de Josefo o son manipulaciones a lo largo de la historia. Por eso es muy importante de que estos libros que no forman parte del canon bíblico no sean expuestos como una autoridad sobre la Biblia, porque comienzan allí a desviarse las doctrinas y ya no es doctrina lo que se enseñaría, sino sería simplemente fábulas. Lamentablemente los libros han sido manipulados. Debemos entender de que la élite durante la historia ha quemado muchos libros históricos reales. Ahí está un ejemplo de la Biblioteca de Alejandría y hay muchos ejemplos más donde ellos han intentado eliminar toda evidencia de una realidad que no nos quieren enseñar, ¿no? También está por allí la historia de Tartaria y muchas otras civilizaciones que no nos quieren mostrar porque simplemente esto refuta todo lo que ellos enseñan por medio de las escuelas y nos hacen ver de que sí existe Dios. Por ejemplo, Atlantis. Yo estudié un poco sobre Atlantis y realmente tiene mucha base histórica y mucho fundamento bibliográfico de que existió esta ciudad llamada Atlantis. ¿Y por qué luego desaparecieron? Pues simplemente porque allí habían no necesariamente seres humanos al 100%. Entonces esto de aquí nos muestra de que la élite siempre va a querer manipular la historia, siempre va a querer tocar algo que nos haga desviarnos de lo que es la palabra de Dios. Cuando yo les toque un libro, porque lo haré tal vez más adelante, un libro de Jasher, lo he hecho en el pasado, un libro de Jasher que está en la Biblia, que está mencionado en la Biblia, un libro sobre los gigantes, un libro sobre el libro de los jubileos, que lo tocaré tal vez durante el Génesis, lo haré de una manera de comentario que va a complementar la Biblia, va a aumentar su contexto histórico, pero que no necesariamente va a contradecir la palabra de Dios. Porque lamentablemente no podemos guiarnos al 100% de libros que no son inspirados por Dios. Entonces, volviendo al tema, nosotros debemos entender que la palabra de Dios
es viva y eficaz y que es la verdad absoluta. Y si la Biblia nos dice de que es una bóveda y que hay agua encima, entonces debemos creer lo que dice la palabra de Dios y no lo que enseña el hombre. Y aquí voy a enseñarles un modelo de lo que es más o menos esta bóveda, esta cúpula, y es la de aquí. Aquí vemos dos modelos de un mapa, sí, terraplanista, sin embargo no se sabe realmente cómo es el mapa de la Tierra, aunque las élites, los gobiernos sí lo saben. Ellos obviamente saben el Tratado Antártico, saben de que la Antártida no es tan pequeña como nos quieren hacer pensar, sino de que es un borde gigante que rodea todo el planeta. Y este planeta no es esférico, sino que es circular, como dice la palabra de Dios, el círculo de la Tierra, como dice Isaías, y es círculo, es en un plano 2D, no 3D como una esfera, sino 2D como un plato, como un disco. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Isaías también. Esta cúpula, esto que está allí encima, es la bóveda, y el Sol y la Luna realmente no son tan grandes como se nos quiere hacer pensar. El Sol no está lejos, tan a millones y millones de kilómetros de distancia, como nos quieren hacer pensar, sino que es un Sol local, pequeño, que está girando alrededor de la Tierra, así como se ve en la imagen. Está dentro de la bóveda y también está la Luna, ambos del mismo tamaño, ambos pequeños, más pequeños que la Tierra incluso, y están girando alrededor de la Luna. Los que han viajado tal vez en aviones quizás hayan tenido la experiencia de ver un atardecer a través de la ventana de un avión y tal vez hayan visto de que el sol se oculta incluso entre las nubes y que atrás del sol hay nubes también. Esto es imposible si fuese de que el sol sería inmenso y estaría a millones y millones de kilómetros de distancia. Entonces, la Biblia realmente es veraz y nos muestra la Biblia cosas que la ciencia no nos quiere enseñar. Y para los que quieran profundizar un poco más sobre la bóveda, sobre esta cúpula, les invito a que vean este video de aquí, la cúpula, los límites de la Tierra, de Oliver Ibáñez. Lo pondré al final como una miniatura para los que quieran al final del video acceder a este video donde se habla totalmente a detalle de esto. Y también les invito a que puedan ver el canal de Oliver Ibáñez, sobre todo tiene una lista de reproducción que habla sobre la Tierra plana y muchos argumentos que son contrarios a lo que nos muestra la élite. Entonces vamos a proseguir con la palabra de Dios. Vamos a continuar con el versículo y dice que esta cúpula, esta bóveda, separa las aguas de las aguas. Y en el verso 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Aquí está hablando de algo que va en contra de lo que se nos ha enseñado, como mencioné hace un momento, que hay agua arriba del cielo. Es decir, cuando tú alzas la mirada y ves el cielo celeste, encima de ello hay agua. No hay un espacio sin oxígeno como se nos quiere enseñar o hacer creer por medio de la NASA, sino que realmente existe agua arriba. Y esto lo está diciendo la palabra de Dios, y también lo dice la palabra de Dios en el Salmo 148, verso 4, y dice, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y es muy importante entender que la palabra de Dios es real. Si la Biblia nos está diciendo desde el Génesis de que las aguas estaban todas en un lugar hasta que el Señor crea la cúpula y separa las aguas abajo de la cúpula y las aguas encima de la cúpula o del firmamento, como la quieras llamar, entonces encima del firmamento hay agua. Y la Biblia lo está diciendo también en Salmo 148, 4. Ahora, esto también obviamente va en contra de los conocimientos que hemos adquirido en la escuela, pero es la palabra de Dios y es la realidad. En Génesis 1:8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, en el segundo día, el Señor crea esta expansión, separa las aguas de las aguas, y este momento pertenece al día 2. Fue la tarde y la mañana. Obviamente, cronológicamente, no 1000 años, sino literal, fue la tarde y la mañana, el día segundo. Ahora vayamos al verso 9 y 10,
que dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Luego de que el Señor crea el cielo y separa las aguas de arriba con las aguas de abajo, a las aguas de abajo le dijo que se junten en un lugar, y a estas le llamó mares. Es aquí, en el día ya tercero, porque esto pertenece ya al día tercero, es donde el Señor crea los mares, o separa el mar para que se descubra lo seco, y a lo seco le llama tierra, y a la reunión de las aguas le llama mares. Entonces esto pertenece al día 3, como también la creación de las plantas, que lo vamos a ver en el siguiente versículo. En el versículo 11 al 13 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Quiero hacer énfasis en esto porque en el día 3 el Señor separa las aguas, las reúne en un lugar y crea esta separación entre los mares y la tierra, y también crea la hierba verde. Esto en el día 3. Es muy importante que se retenga esto, lo vamos a ver en el siguiente estudio, cuando veamos Génesis 2, que en el día 3 el Señor crea la hierba verde, las plantas. El Señor comienza a crear en este momento lo que sería la vegetación sobre la tierra. Esto lo vamos a retener hasta el siguiente estudio, cuando vamos a estudiar la creación del hombre. Así que por ahora estamos viendo que el día 3 es el día de la creación de las hierbas. Ahora llegamos al día 4, el versículo 14 al 16 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Aquí vemos algo muy interesante, es de que estas lumbreras, que son el sol y la luna, las hace para separar el día y la noche. El día y la noche ya existían en el día 1. A la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche, pero estas lumbreras se iban a enseñorear sobre el día y la noche. Algo muy interesante, tal vez para la gente que ha estudiado fotografía, es de que para tener una buena iluminación se necesitan una fuente de luz y una refracción, ¿no? Como aquel paraguas que usan, los que no conocemos mucho de esto, es como un estilo de paraguas que usan para crear un efecto de iluminación más panorámico, y con el foco que va a iluminar sobre este paraguas para ampliar su potencial lumínico, no sé si se puede decir así, pero deberían haber dos fuentes de luz y esta refracción. Y esto genera un ambiente de iluminación muy óptimo, y es lo que se ve durante el día, para que el día tenga esa iluminación y no sea solamente un foco, como que tú prendes una linterna en un apagón, en medio de un apagón, prendes una vela o prendes una linterna, por más potente que ésta sea, no va a iluminar todo el ambiente, sino que va a tener una sola dirección. Entonces, obviamente la refracción, la luz, no se curva y no va a entrar a otros ambientes, sino que va en una sola dirección. Entonces, para tener un ambiente iluminado total, como la luz del día que entra a tu sala, que entra a tu habitación, se necesitan dos fuentes de luz y una refracción. Y esto es la luz del día 1, la del sol, y la cúpula, que funciona como este paraguas que hace este efecto de iluminación para que el día tenga esa iluminación perfecta. Y esto lo deben entender más las personas que tal vez están viendo el video y son fotógrafos. Entonces yo lo quiero compartir solamente como una aportación a esto que estamos estudiando. Y volviendo a estos versículos, al final dice de que también hizo las estrellas. Y en ninguna parte de la Biblia
en ninguna parte, ni en Génesis, ni en ningún otro libro, vas a ver la palabra planetas. Eso no existe en la creación. Y esto es otro concepto que va a confrontar la palabra de Dios, los planetas. Los planetas, tal como se nos enseñan, no existen de la manera en que se nos ha enseñado, sino que existen de otra manera. Son estrellas tal vez errantes. De hecho, creo que en el libro de Enoch se habla del juicio de estas estrellas. Me parece que es en el libro de Enoch que lo leí. Pero existe otro tipo de estrellas que no son planetas necesariamente. Si tú eres cristiano que pone por autoridad principal la palabra de Dios, te vas a dar cuenta, y si la has estudiado, te vas a dar cuenta que en ningún versículo de la Biblia vas a encontrar la palabra planetas. Incluso la puedes buscar en internet, si existe la palabra planeta en la Biblia o algo, no existe. En la creación no está la creación de los planetas. Entonces, esto es otro invento, y no estoy negando que si tú tomas un telescopio puedes ver Saturno, Júpiter, sino que estos astros, estas estrellas, no tienen la misma función que las estrellas que creó el Señor en este día, el día cuarto, ya que estas estrellas que le llaman planetas son estrellas que tienen un brillo distinto, no tienen un brillo propio, y ellos perdieron ese brillo. Pero de esto no se le puede enseñar de manera doctrinal, ya que la Biblia no está hablando del juicio a estas estrellas. Eso está en otros libros. Así que vamos a proseguir, y solamente quiero dejar en claro de que los planetas, tal como se nos ha enseñado, no existen. Y esa es una realidad bíblica. Así que sigamos con el siguiente versículo, que dice lo siguiente. En el versículo 17 al 19 dice: «Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto». Como había explicado, es en el día cuarto que el Señor hace el sol, la luna y las estrellas. Por lo tanto, la luz que se creó en el día 1 no es la que viene del sol. Así que vamos a seguir con el siguiente versículo, y es el versículo 20-21, que dice: «Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno». Entonces aquí vemos en el día quinto, porque esto pertenece ya al día quinto, que el Señor crea los seres vivientes en las aguas. Pero llama la atención esto que puse en amarillo, que también crea los grandes monstruos marinos. ¿Y a qué hace referencia estos monstruos marinos? En el hebreo, la palabra allí para grandes monstruos marinos es tanim, mientras que en arameo es tanine. Y la peshita es en arameo, así que la voy a citar en arameo para ver su traducción directa al español, y es la siguiente: «También creó Dios los grandes dragones y toda criatura viviente que se mueve, de las cuales estaban llenas las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno». Esta es la versión peshita, y la versión peshita traduce directamente del arameo al español la palabra dragones, lo que es la palabra tanin en arameo, y en hebreo es la palabra tanim, que significa también dragones o monstruos marinos. Pero monstruos marinos, ¿qué es lo que significa? Es muy general decir monstruos marinos. Tendría que haber una descripción más acertada, y es dragones. Y es muy interesante porque el Señor crea los dragones, y en culturas antiguas se habla de la existencia de dragones. De hecho, en China se hacen desfiles de dragones, y siempre ha figurado en la historia, en tiempos medievales incluso, la existencia de dragones en sus historias, en sus relatos. Pero lo toman como fábula. Pero esto realmente sí fue real, sí existieron dragones, y la Biblia también nos lo dice, y quiero mostrarlo aquí. Vamos a ir al libro de Job 41, verso 18-21, que dice lo siguiente: «Con sus estornudos enciende lumbre». Acá está hablando Dios a Job sobre Leviatán. «Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve.
su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Aquí está hablando y describiendo el Señor a Leviatán, y esto se lo está diciendo a Job. Lo interesante de Job 41 es que está hablando de que Leviatán es un dragón. De hecho, al final de Job 41 dice que este es el rey de los soberbios. Por eso es que se le hace una relación al Leviatán con Satanás. No es Leviatán literalmente Satanás, sino que su carácter y su comportamiento refleja a lo que sería Lucifer. Es por eso que hace el Señor esta analogía y le llama al Leviatán al final de Job 41, ustedes lo pueden buscar en su Biblia, como el rey de los soberbios. Y obviamente el rey de los soberbios era también Satanás. Y aquí estamos viendo luego en Isaías 27:1, la versión de la Biblia de las Américas, dice: aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Una vez más, aquí está hablando de Leviatán y le hace una referencia a Leviatán con un dragón. Y esto es lo que estábamos viendo en las características que hace con Job, en Job 41, que está describiendo a Leviatán como un dragón. Entonces, en los tiempos de Job existía Leviatán. Y Leviatán es uno de esos dragones que el Señor crea, esa especie de dragones que el Señor crea en Génesis en el día quinto. Cuando el Señor hace estos grandes monstruos marinos, se refiere a los dragones que están especificados en el libro de Job y en el libro de Isaías. Y también podemos ver luego en Job 26:13, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Esta serpiente tortuosa, que es Leviatán, como estaba mencionado en Isaías 27, es el monstruo marino, este monstruo de mar que dice la Biblia en Génesis, y también lo está diciendo Job 26, su espíritu adornó los cielos y su mano creó a la serpiente tortuosa, es decir, que el Señor creó al Leviatán. Y esto es lo que está hablando referente al Génesis, cuando crea a estas bestias, estos monstruos marinos. Entonces, todo esto sucedió en el día quinto. Y en el día quinto también el Señor creó a todos los demás seres vivientes de las aguas, y dice: y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces el Señor crea los monstruos, los dragones, los animales del mar, y toda ave alada según su especie. Y todo esto, como dice abajo en el verso 22 y 23, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces todo esto sucedió en el día quinto. Luego llegamos al día sexto, y esto es Génesis 1, 24 y 25, que dice lo siguiente: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y esto ya es parte del día 6, que el Señor crea a todos los animales terrestres según su género y según su especie. Pero también en el día sexto, como es conocido, el Señor hace al hombre. Y la creación del hombre lo vamos a ver lo que resta del capítulo 1 en el siguiente estudio, el origen del hombre. Entonces, por ahora vamos a terminar aquí el estudio de Génesis 1 hasta el día sexto, donde crea los animales, y vamos a continuar con el día sexto, donde crea al hombre, con el origen del hombre y la formación de Adán, para el siguiente estudio. Vamos a orar para dar por terminado este estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por este tiempo, Señor, porque sabemos que tú nos conduces, Señor, al conocimiento de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Padre. A ti te damos toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada persona que ha llegado al final de este estudio, Señor. Que tú estés con ellos y que los acompañes cada día, Padre, en sus luchas, en sus problemas, Señor, en toda enfermedad, Señor, que seas tú obrando, Padre, según tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, guárdanos con bien, Padre, y que tu nombre sea glorificado siempre en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para las personas que quieran contactarme, como siempre lo digo, pueden escribirme a mi correo
caminodevida.canada@gmail.com. Y los que tienen Instagram me pueden escribir a mi Instagram que está allí, lo dejaré también en la descripción del video. Y conmigo será hasta el próximo estudio si Dios lo permite. Hasta la próxima.